Shalom, shalom Ubrahot. Yahweh les continúe bendiciendo en gran manera y en este Yom Shabbat querer compartir con todos ustedes un estudio. Es acerca de Rosh Chodesh. Es un tema muy importante, el cual es un mandamiento el cual nuestro Padre Yahweh Sebaot lo dejó como ordenanza, pero lastimosamente por las malas enseñanzas, las malas doctrinas, se desecharon las fiestas de Yahweh y se tomaron las que no son, que fueron impuestas por el hombre. Vamos a estar conociendo de manera muy precisa, en base a las Sagradas Escrituras, eh, cómo se celebra, qué es Rosh Chodesh y cómo se debe celebrar Rosh Chodesh. Entonces vayamos a la explicación que nos da las Sagradas Escrituras y aprendamos. En primera instancia, la palabra Rosh Chodesh significa en castellano comienzo de mes, o se puede decir también inicio de mes, que también lastimosamente esto lo han tomado como la palabra lunas nuevas, que es una traducción que es completamente incorrecta, que se ha dado en muchas de las versiones, no son traducciones, en muchas de las versiones que ustedes conocen, y la han traducido esto como lo tomaron como lunas nuevas, y es algo que se inventaron y no aparece en los escritos más tempranos. Ahora, nosotros veremos la importancia que tiene la observancia del Rosh Chodesh, comienzo de mes, y la palabra profética que vincula la misma con Israel, y algunos de los aspectos de esta celebración, obviamente ya los conocemos, y sin embargo, todavía tenemos algunas lagunas que debemos ir eliminando para lograr el cumplimiento y observancia de acuerdo a la profecía. Por lo tanto, vamos a empezar con el estudio y por favor remítanse a Bemidbar, es decir, como le llaman números, Bemidbar 10:10, cuando enseña las Sagradas Escrituras que cuando dice Yahweh en la palabra, asimismo, en el día de vuestras alegrías, en vuestras fiestas señaladas, y en el primer día de vuestros meses tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de shalom, es decir, de paz. Y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Elohe. Y dice Yahweh, yo soy el eterno vuestro Elohe. En primera instancia, si usted se da cuenta, dice que se debe tocar el shofar como siempre se suele hacer cada vez que está un Rosh Chodesh. Nosotros o muchos de ustedes tal vez no conocen a profundidad cómo se da a cabo este mandamiento, pero por medio de este video lo vamos a ver con más detalles para que vean cómo se debe celebrar, cuáles son, qué se debe hacer, los pasos, pero todo se ve a nivel escritural. Entonces, una vez más, conforme a lo que les acabé de decir, lo normal es que se suele tocar la trompeta o shofar, y no solamente en el comienzo de mes, en Rosh Chodesh, sino también en los demás días Kadosh, en los días apartados o santos, como se le dicen, que fueron establecidos por el eterno Yahweh Sebaot. Y estos días, que generalmente se traducen como Moedim, es decir, como fiesta, son realmente, ellas son citas Kadosh o citas santas. Pues ahí en Vallicrá, en Levíticos 23, donde están todos los días señalados por el eterno Yahweh Sebaot. La Torah aquí utiliza la palabra Moed, que significa como tal día designado o cita. Aquí el pasuk como tal, él continúa explicando que la trompeta o shofar debía tocarse durante la entrega de las ofrendas de los sacrificios de shalom, es decir, de la entrega de los sacrificios de paz, es decir, son como tal, son ofrendas de agradecimiento. Y estas ofrendas se entregaban y se siguen entregando
en Rosh Kodesh, porque esto sigue, el mandamiento sigue, esto no ha sido abolido, esto sigue dándose con el propósito de que el eterno Yahweh Sebaot recordara a Israel. Esa es la finalidad cuando usted entrega una ofrenda allí en Rosh Kodesh. Ahora, cuando hay paralelamente, las ofrendas normalmente cuando ellas se entregan es obviamente con el toque del shofar paralelamente. Se hace el toque del shofar y se van entregando. Eso es lo que se hace, eso es lo que Yahweh que dejó establecido. Yahweh la salvedad es una ofrenda y es un mandamiento que esto se debe ejecutar en el día que es Rosh Kodesh o principio de mes. Y ya saben por qué se debe quedar, mas no es un diezmo. Ahora, si leemos o si vamos directamente ahí al pasú, como él lo continúa diciendo, que como se había dicho, que la trompeta como tal, o el shofar, se debía tocar durante la entrega de las ofrendas, de los sacrificios de paz, ¿sí? Y recuerde una vez más esto, con el propósito es de que el eterno Yahweh recordara a Israel. Ahora, si nosotros vemos una vez más, como le estaba diciendo, ahí en el Pasuk 6, podemos ver la relación existente de sonar la trompeta shofar con la recordación del eterno Yahweh Sebaot. Si usted lo mira, por favor, allí en Bemidbar, en números 10, 6, 9, cuando Yahweh enseña que cuando toquéis, que él lo enseña, cuando toquéis alarma la segunda vez, a partir, o partirán, no exactamente dice partirán, los campamentos al sur, se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Y sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma, es decir, que de alarma es cuando es de guerra, no, sino que los hijos de Aarón, como enseñan las Sagradas Escrituras, los Cohen, los sacerdotes, como se le llaman, tocarán las trompetas y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y se da cuenta de que la ofrenda sigue vigente, es un mandamiento, sencillamente es eso. Y enseña las Escrituras ahí seguidamente que cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el eterno Yahweh, vuestro Elohim, se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Ahora, esto quiere decir que el sonar de la trompeta, shofar, que se tocaba de formas distintas dependiendo de la situación que se realizaba con el fin de recordar al eterno Yahweh acerca de Israel para librarlo de la mano del enemigo o para que sus ofrendas fueran aceptas delante del eterno Yahweh. La trompeta es pues una forma de recordar o convocar para hacerle saber de que su pueblo tiene una necesidad particular en un determinado momento, ya sea para liberación o para presentar como tal ofrendas delante de Yahweh el Eterno, Yahweh Sebaot. Aquí el final y principio de cada mes como tal, es decir, quiero que me entienda esto, cuando comienza un mes, es decir, el final y principio de cada mes es como si uno fuese a una batalla. Entiéndase esto bien. Y eso es lo que se da ahí. Y como tal, entonces se toca la trompeta antes de ir a la guerra para avisar a Yahweh sobre la situación, que él esté atento y presto para librar a su pueblo. Y se toca la trompeta ahí en Rosh Kodesh, es decir, el shofar se toca para anunciar a Yahweh que iniciamos un nuevo ciclo en el cual enfrentaremos problemas y dificultades cotidianas en las cuales necesitamos igualmente de su ayuda para poderlas superar. Lo mismo ocurre en los demás yom, en los demás días, en los otros días señalados, que cada asunto, de lo que tiene cada asunto en su día. Y la pregunta que cabe hacer ahora es la siguiente: ¿por qué el eterno Yahweh hace distinción entre los días Kadosh, es decir, los de santa convocación, y los días de Rosh Kodesh? Bueno, aquí la palabra utilizada en todas las versiones de la escritura, como les digo en principio, que son lunas nuevas, como tal son una mala traducción.
Y como tal son un pequeño agregado del cual no tenemos como tal, no se tiene como mucha explicación como tal porque fue agregado. Lo más básico de esto es que obviamente manipulación de las escrituras, pero como se sabe muy bien que Rosh Chodesh no son lunas nuevas, sino que significa es comienzo de mes. En la lista de días de la cita de allá de Vallicrá, de Levítico 23, no aparece nada referente que tenga que ver con Rosh Chodesh, para nada, con excepción del primer día del séptimo mes, el cual es Yom Teruah, que Yom Teruah es el día de la aclamación o de trompetas o toque de shofar. Y sin embargo, si usted mira ya en Bemidbar, en números, usted va a encontrar en Bemidbar, en números 29:6, cuando enseña esto de más del holocausto de Rosh Chodesh, es decir, del comienzo de mes, y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo, y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza, como aroma agradable ofrenda encendida al eterno Yahweh Sebaot. Entonces aquí en medio de las ordenanzas que Yahweh dejó estipuladas, en las ordenanzas de los holocaustos, de los días de santa convocación, aparece un misvot, un mandamiento del mismo tipo para el día de Rosh Chodesh. Y dice la Torah que hay que presentar ofrendas en el día de Rosh Chodesh, y esto significa que el día tiene una kedushá, es decir, que tiene una santidad especial, y tiene también el equivalente a un Shabbat. Y como usted se da cuenta, en los dos pasuk que les acabé de decir anteriormente, nos enseña que tienen un peso muy especial, que es igual como un Shabbat, un equivalente, es sagrado. Y parece que todavía nos falta por aprender más de este mes, o más exactamente de este día. Ahora, nosotros basados en el principio de la Torah, porque la Torah, ella nos dice allá en Mishlé, en Proverbios 25:2, cuando enseña que es gloria del Elohim Yahweh encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes como tal es investigar el asunto. Y aquí como tal, nosotros nos dimos aquí a la tarea de investigar un poco más acerca de este asunto. Y esto quiere decir que Yahweh, Él encubre ciertas cosas o ciertas verdades con el fin de que personas con carácter de rey o de príncipe investiguen con diligencias estos asuntos. Aquí entonces, aquí es donde el eterno Yahweh, cuando Él decide revelar sus asuntos que están encubiertos. Y asimismo, Rosh Chodesh lo hemos venido observando desde hace un tiempito, pero aparentemente hay mucho por ser revelado en lo que concierne a este día. Y curiosamente, la información adicional que hemos encontrado no está solamente en los escritos de la Torah, sino que también está señalados exactamente en los textos proféticos de la Tanaj, que es lo que es mal traducido como Viejo Testamento. Viene una pregunta: ¿se debe trabajar en ese día? Bueno, ¿qué nos enseña la Torah? La Torah se nos ordena para que Rosh Chodesh, como tal, nos ordena en primera instancia tocar la trompeta o shofar, para traer nuestra recordación al eterno Yahweh. Eso es lo primerito. Ya se da cuenta por qué se hace el toque del shofar. Sencillamente, como además de por decirlo así, de una simple ordenanza, por decirlo de esa manera, que la finalidad del toque del shofar es para traer recordatorio al eterno Yahweh como tal. Y segundo, que se nos pide llevar una ofrenda o traer una ofrenda. Y eso como tal, esto que estoy diciendo, esta segunda parte, el traer o llevar la ofrenda,
es una cosa que nadie hace y que es parte de Rosh Kodesh, que demuestra lo agradecido. Cuando usted en Rosh Kodesh, usted da su aporte, sencillamente eso, y usted va a demostrar lo agradecido que está con Yahweh por todo lo recibido. Y por último, aquí nos mandaron realizar una asamblea o reunión para consagrar ese principio de mes. Y entonces, obviamente, eso no se puede hacer en este momento por el problema que tenemos con lo de la pandemia, que eso es delicadísimo y tenemos que ser sabios, hay que tener sabiduría para poder así, obviamente, amarse usted mismo. Si usted demuestra a Yahweh su amor a sus semejantes, ahora mismo no se pueden estar haciendo de pronto las reuniones pero Yahweh sabe cómo se van haciendo las cosas conforme a los tiempos que se van viviendo. Entonces, vamos a ver aquí algo que lo que dicen en el rollo, de Segunda de Reyes, capítulo 4, Segunda de Reyes 4, versículos del 22 al 23, cuando ahí enseña que usted se va a dar cuenta, lo va a buscar por favor en casita, cuando enseña que luego llamó a su marido, así dice, usted lo va a buscar en casita, y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Elohe y regrese. Y él le dijo: ¿por qué vas hoy a él? No es Rosh Kodesh ni Shabbat. Y ella respondió: quédate en Shalom, quédate en paz. Y la mujer sunamita allí, de quien se habla en este pasuk, acaba de perder ahí a su hijo, si ustedes recuerdan ese pasaje, quien nació obviamente por intervención del Naví, del profeta Eliseo, y ella tenía mucha confianza en que así como el profeta le concedió el milagro de tener un hijo en avanzada edad, así de la misma manera podría resucitar al joven. Como era costumbre en ese entonces visitar a los Naví, es decir, a los profetas, para consultar al eterno Yahweh Sebaot. Entonces quiero que usted también lo tenga en cuenta, que ese día, el día de eso sigue vigente, eso no ha sido quitado. Para todavía, cuando usted necesita un asunto, cuando usted quiere que algo se le dé a conocer, pues sencillamente ese día, el de Rosh Kodesh, se acude al siervo de Yahweh y le pregunta un asunto para que le ayude pues en oración, o lo que Yahweh diga con respecto a X tema que usted tiene de pronto un dilema: ¿se lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo? Si me hago entender. Entonces ese día Yahweh lo tiene específicamente abierto, donde Yahweh recibe consultas. Es que Yahweh usted le puede hablar en cualquier momento, y yo quiero que usted entienda, no es que yo puedo comunicarme con Yahweh en cualquier momento y me responde y le pido en el nombre de Yahshua. Por supuesto que Yahweh le va a responder, y por supuesto que en el nombre de Yahshua se le pide, y por supuesto que le va a responder. Pero es que si usted estudia las Sagradas Escrituras de manera muy, muy detallada, se va a encontrar de que a sabiendas que esto no está abolido ni nada, como de esto han enseñado que sí, que se abolieron muchas de las cosas de Yahweh del antiguo pacto, usted se va a encontrar de que Yahweh tiene ese día muy específico, lo tiene muy específico para consultar al hombre de Yahweh, al Neví, al profeta, y Yahweh le va a dar respuesta. Y eso es algo que muchos ignoran, porque se encargaron de decir de que el antiguo pacto está abolido. Entonces por eso dicen en Oseas 2 que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y fue desechado del Coanim, del sacerdocio. Entonces, como así hizo, se da cuenta cuando usted mira lo que hizo la tsunamita. Esta mujer, ya sabe lo que le expliqué. El profeta, a través del profeta Yahweh, le concedió un milagro, y la misma forma como el chico había perdido la vida, lo iban a resucitar, y fue donde el profeta, y ella consultó, y eso fue lo que aconteció, y esto no ha sido abolido, no ha sido quitado. Lastimosamente, muchos se pierden esta bendición, porque este día es un día, cuando siempre que llega el primer día, que téngalo muy en cuenta, el día de Rosh Kodesh, el principio de mes, consulte al hombre que Yahweh ha levantado. Sencillamente eso,
Y le quiero recomendar algo, nunca se presente con las manos vacías, porque usted ya conoce la verdad, le decimos mostrando la verdad de las cosas sin ser tergiversadas, sin ser desvirtuadas, sino la palabra como es, tal y cual como ella es. Entonces, ya usted va conociendo la verdad de manera paulatina. Entonces, como te estaba diciendo, que esto era como tal una costumbre, y en ese entonces visitar al Naví, el profeta de Yahweh, para consultar la pregunta del esposo de la mujer sunamita, es válida, ¿sí? ¿Y qué acontece? Y allí lo que llama la atención de este pasuk es que en la pregunta que le hace él, él pone como tal el día Rosh Hodesh al mismo nivel que el día Shabbat. ¿Y es acaso entonces Rosh Hodesh y Shabbat tienen el mismo nivel de santidad, de mandamiento? Bueno, a la luz de las Sagradas Escrituras, en el día de Rosh Hodesh, al igual que Shabbat, era un día para consultar al eterno Yahweh y buscar profecía, revelación, renuevo, un día de acción de toda, de gracias y agradecimiento y petición, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ustedes recuerdan que les digo que cuando en Rosh Hodesh ore por su familia, pida todo eso. Hoy le estoy dando la manera más completa de lo que implica Rosh Hodesh. Ya sabe el resto de lo que usted le compete, lo que tiene que hacer. Siempre le he dicho, tiene que orar, tiene que buscar, pedirle a Yahweh, lo otro, el principio de mes, recordando que cada principio de mes, hasta el final, como tal, en el transcurso de todo el mes, es como si fuese nosotros vivimos día a día una batalla, y hay fuerzas del mal que se levantan en contra de nosotros, y me refiero específicamente a los Sheirim, a los demonios, que ellos están rondando, molestando y buscando que, como se dice, maldad, hacerle a los hijos de Yahweh. Entonces, como te decía que Rosh Hodesh, ese día se puede consultar a Yahweh Sebaot perfectamente a través del Naví, del profeta. Y es un día, como te dije, que se presenta ante Yahweh, que es el principio de cada mes. Ese día se da una ofrenda, sencillamente tú puedes consultar a Yahweh perfectamente, se consulta, porque eso es lo que está escrito. El entendido en los tiempos y los hijos de Yahweh entienden, comprenden lo que el Padre le dejó a su hijo, a sus hijos. Es un día un yom de acción de Torah, de gracias, de agradecimiento, petición, clamar, pedir. Y Yahweh Él hace, conforme a su voluntad. Recuerde eso. O sea que aquí, que era y sigue siendo un día favorable para buscar la iluminación del eterno Yahweh Sebaot. Y esto significa que hoy por hoy, si tenemos, como te había dicho, una dificultad o algo en la cual necesitamos la guianza o dirección de Yahweh, podemos venir ese día de Rosh Hodesh y encontrar palabra, fuerza y renuevo que nosotros estamos necesitando, pues es un día propicio para ello. Y es un día apropiado para meditar, para absorber la palabra de Yahweh, para estudiar, para reunirnos, consultar a Yahweh Elohe, y etcétera, etcétera, etcétera. Y como era costumbre en Israel tener ahí en Rosh Hodesh una cena festiva, claro, el día de Rosh Hodesh se suele tener una cena festiva, que usted lo puede hacer también en casa. Rosh Hodesh es un festivo, es para gozarse, se puede hacer una comida especial. Y si usted mira allá en Primera de Shmuel, Aleph Shmuel 25:6, Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 5 y 6, y usted lo constata, cuando enseña que David, él respondió a Jonatán y le dice: he aquí, mañana es Rosh Hodesh, es el principio de mes, o encabezamiento del mes. Y él dice: y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que se escondan en el campo hasta que atardecer del tercer día. Y si tu padre me echa de menos, entonces di: David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Y usted mira en Primera de Shmuel 20:18, Primera de Samuel 20:18, y enseña que Jonatán, que le respondió, dice que mañana es Rosh Hodesh
y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Es decir, mañana es comienzo de mes y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Pero en ningún lugar estaba escrito que esto debía ser así. Y sin embargo, como era costumbre de la realeza y algunos de las naciones gentiles celebrar este día con una gran cena, por lo tanto no debe ser un gran problema ni debe existir objeción si nosotros decidimos seguir la costumbre de los reyes de Israel. Y además de esto, hacer todo lo prescrito en la Torá para este día y celebrando con una cena especial. ¿Por qué? Porque no invalida ningún mandamiento de Yahweh. Y además nosotros seguiremos las costumbres del rey de Israel, que es Mashiach Yahshua. Y si nosotros pertenecemos a un reino gentil, no habría problema en pasar este día por alto, pero dado que somos del reino de Israel, debemos honrar a Rosh Hodesh de acuerdo al mandamiento y costumbre que se da en Israel, que es nuestro pueblo. Ahora veamos lo que enseña el salmista Asaf en el rollo allá en los Tejilín, en los salmos, en Tejilín 81, Salmo 81, 1:5. Y como él enseña para el director del coro sobre Gitit, Salmo de Asaf, cantad con gozo a Elohe, fortaleza vuestra, aclamad con júbilo al Elohe de Jacob, entonad canto de alabanza, de exaltación, y tocad pandero, la melodiosa lira con el arpa. Ahí enseña también que se debe tocar trompeta en Rosh Hodesh, es decir, el shofar, en el comienzo del mes y en el día de vuestras fiestas. Así lo enseña claramente, porque es estatuto para Israel y ordenanza del Elohe Yahweh, el Yahweh de Jacob. El Elohe de Jacob es el Elohe de nosotros, los hijos de Yahweh, porque eso es un estatuto, un mandamiento, eso es un estatuto. Y él lo estableció por testimonio en José, y cuando salió sobre la tierra de Misraim, ya saben, de allá de Egipto, y cuando salió de allá, ¿sí?, un lenguaje que yo no conocía. Hoy el Pasuk dice que en ciertos días se debe cantar con gozo y aclamar con júbilo al Elohe de Jacob. Ahora, ¿debemos utilizar instrumentos musicales y tocar la trompeta en shofar? Viene la pregunta, ¿qué días? Bueno, Rosh Hodesh, ahí está, el principio de mes. Usted lo puede hacer en casa. Usted puede entonar cánticos muy directamente. Allá en casa lo puede hacer. Con instrumentos, si lo tiene en casa, puede poner la exaltación que tiene, ya sea en CD, lo que se ha montado a través de este canal, que es algo sano, ¿sí?, que no está mezclado con ninguna doctrina. Perfectamente baje lo que está allí, que lo puede para que lo tenga en casa. Entonces, en Rosh Hodesh, como enseña la palabra, Rosh Hodesh, uno de los días en cuales es un día de fiesta, como es comienzo de mes, y los días de fiestas se refiere a los días de cita mayores, que enseña allá, como está en Vallecra, en Levítico 23, y pues allá en Devarim, en Deuteronomio, enseña también en Devarim 16, como enseña que 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante del eterno Yahweh tu Elohe en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del eterno Yahweh. Entonces, esto es importantísimo lo que Yahweh nos está enseñando para este Yom. Ahora, si usted mira, la palabra fiesta en hebreo es Hag. Y esa palabra claramente identifica a Pesach. Pesach es lo que es la Pascua. Shavuot es la fiesta de las semanas o Pentecostés, y la otra que es Sukkot, conocida como fiestas de los tabernáculos. Y por lo tanto, en el Pasuk de Tejilín de los Salmos, el Salmo 81, no solo coloca el día de Rosh Hodesh a nivel de Pesach, Shavuot y Sukkot, es decir, de la Pascua, de la fiesta de las semanas o de la fiesta de los tabernáculos, sino que también ahora nos agrega a estos días el día Rosh Hodesh, es decir, principio de mes. En algún momento de la historia de Israel se conocía como un estatuto del Eterno el hacer celebración y tocar trompeta, shofar en Rosh Hodesh. Ya saben que es comienzo de mes y no es luna
luna llena, o como enseñan, o nueva, como enseñan otros, que es incorrecto. Ahí el pasuk como tal, él sigue, él enseña, ahí en Tejilín, el Salmo 81, 6, 16. Cuando él enseña, yo libré, dice Yahweh, yo libré su hombro de la carga, y sus manos se libraron de las canastas. En la angustia llamaste y yo te rescataré. Yo te rescataré, es que enseña exactamente, yo te rescaté. Te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Meribá te probé. Oye, por lo mío, dice Yahweh, y te mostraré, o te amonestaré más exactamente, te amonestaré, oh Israel, si tú me oyeras. No hay en ti Elohim ajenos, ni adores a Elohim extranjeros. Yo, Yahweh el Eterno, soy Elohe, que te saqué de la tierra de Misraim, de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel, dice Yahweh, anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al eterno Yahweh le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña te saciaría, dice Yahweh. Eso es lo que Él nos enseña. Ahora, la palabra profética lanza un grito aquí de angustia por Israel, y dice que la razón por la cual el pueblo continúa en opresión y maldición es porque Israel no le presta atención a Yahweh, no escucha a Yahweh. Y hago la pregunta: ¿usted le presta atención a Yahweh? ¿Usted escucha a Yahweh? Por eso es que muchos de ustedes viven en opresión, que alguien se la monta, el enemigo, que tiene una rencilla conmigo, que se está levantando conmigo, y no sé por qué. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que les acabé de decir, préstenle mucha atención y escuche este audio, este video por segunda vez, para que le tome bien el extracto, la sustancia se la saquen, que es una enseñanza hermosa, es muy bonita. Entonces, como te estaba diciendo, que aquí la palabra profética, ella lanza como tal un grito de angustia por Israel, es decir, por nosotros, y ella dice la razón por la cual, repito, el pueblo sigue en opresión. ¿Y por qué? Y esa maldición es porque, como tal, repito, porque Israel, el pueblo, tú que eres Israel, muchos no quieren escuchar la voz de Yahweh y tampoco le quieren obedecer. Entonces, por eso es lo que pasa. Y muchos creen que únicamente porque entraron en Yahshua, dicen, malinterpreten la cosa, ya que somos libres y no hay ninguna maldición que nos caiga. Olvídense. Una cosa es que Yahshua HaMashiach es el camino y la verdad y la vida, que te da Yahweh la oportunidad para entrar al reino de los Shamayim por medio de él, pero no quiere decir que desobedezcan los mandamientos del Padre, porque Yahshua dijo que él no vino a abolir la Torah, sino a hacerla cumplir, vino a poner ejemplo. Yo quiero que eso lo tengan muy, por favor, muy claro. Entonces dice Yahweh en la palabra, porque los que aborrecen a Yahweh, como le enseña, es la pregunta más que todo que hacen. Sus enemigos y nuestros enemigos no son quitados de en medio para que Israel reine con Mashiach. Bueno, la respuesta es sencillamente porque no estamos en sus caminos. Y también dice que los enemigos de Yahweh no lo muestran abiertamente, sino que le fingen obediencia. Ahora, si usted finge obediencia a las cosas que Yahweh está diciendo, finge obediencia, por muy pueblo de Israel que usted quiera hacerse llamar o hacerse decir usted mismo que es, usted es enemigo de Yahweh. Así se lo digo sencillamente. Aquí no vale ningún título de que yo sea, que vaya a mencionarlo de esta manera. No, que yo me hago llamar cristiano, testigo de Jehová, católico, pentecostal, o soy de las raíces hebreas, o soy mormón, o soy judío mesiánico, cualquier cosa. Usted puede llamarse como usted quiera, como le venga en gana. Pero si no obedece los mandamientos de Yahweh, le quiero decir, usted seguirá en maldición, aunque se haya aceptado a Yahshua HaMashiach. Esto es predicar la palabra, es dar un mensaje clarito. La gente, muchos le enseñaron de que acepto a Yahshua, o allá en el cristianismo, como le hacen llamar Jesucristo, lo acepto en mi corazón, ya soy salvo, pero no te da el pie para que tú peques. Yo te pido, por favor, que te leas el Sefer, es decir, el rollo
de Galatiín, de Gálatas, que está en el Nuevo Pacto. Léelo y te van a dar la descripción de cómo está tu corazón, si está limpio o sucio. Pero eso a ti no te da ni a mí el derecho de nosotros a pecar, el hecho de que hayamos aceptado a Yahshua como ese Adón y Salvador. Recuerda eso, por favor, y tenlo en claro. Como dice, lo dijo el Neví Isaías, y Yahshua HaMashiach, el Mesías enviado por Yahweh, cuando dijo: Shema Israel, Shema Israel, escucha Israel, escucha. Y Yahweh te da a través de la Sagrada Escritura un lineamiento para que tú sigas, pero no para que te haga lo que te venga en gana. Entonces, la palabra como es, tal cual, sin tapujos, sin cambios, y esto es para corrección del que recibe esta palabra. Entonces, sencillamente, como estaba diciendo, nosotros no debemos olvidarnos no debemos olvidar lo que hace el resto del mundo, o más exactamente, no debemos olvidarnos, me refiero a lo que está allá afuera, para tenerlo en cuenta, pero sí olvidarlo como tal, de cuenta nuestra, para no hacerlo, ¿sí? Al no hacer lo que hace el resto del mundo, porque no, de nada, si tú te haces igual a la gente del mundo, pues sencillamente nada se sirve de llamarte como te quieras llamar. El punto es guardar los mandamientos de Yahweh Elohim. Entonces, si sencillamente, si nosotros, como tal, te lo dije, debemos olvidarnos de lo que hace el resto del mundo, y necesitamos como tal concentrarnos en lo que las Sagradas Escrituras dicen que tenemos que hacer. Entonces, guardemos los caminos de Yahweh y andemos como Yahweh como tal, Él lo ordena. De esta misma manera, o de esta forma, nuestros enemigos, que no necesariamente están conformados por gentes, sino por principados, por potestades, por gobernadores de las tinieblas, y etcétera, 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 serán dispersos y eliminados delante de nosotros. Por un camino vendrán, pero saldrán huyendo por 7 caminos, como lo enseña Devarim ahí en el capítulo 28. Entonces, recuerda que tus enemigos no se van a ir el hecho de que tú aceptes ni como cristiano a Jesucristo, ni porque con las sendas antiguas Yahweh te empieza a regenerar de manera paulatina, aceptes a Yahshua como el Adón y Salvador. No, eso no hace disipar a tus enemigos. Hay que entender bien las Escrituras. A ti lo que hace disipar los enemigos es obedecer los mandamientos de Yahweh, no es más nada. Cuando tú le prestas atención a lo que yo te estoy diciendo acá, no es porque lo diga, estoy enseñando la palabra de Yahweh tal cual como yo es. Y como lo dijo Yahshua y el Neví Ishayahu: Shema Israel, Shema, Shema, escucha. Entonces es una ordenanza, un mandamiento: escucha Israel. Pero muchos no quieren escuchar, sino que escuchan lo que le conviene, hacen lo que le conviene, pero no hacen el resto. Y se hacen llamar: yo soy hijo de Yahweh. Sí, pero tú estás cumpliendo los mandamientos de Yahweh. No hagamos las cosas a medias, las cosas bien hechas. Hay algo que quiero mencionar también, que hay momentos que hay personas que el día del Yom Shabbat, sé que Yahweh le está llamando, y tú no puedes, a gente que no puede celebrar las cosas como son, tal cual, porque están ingresando, están siendo restauradas de manera paulatina. Pero Yahweh a cada quien le va poniendo su tiempo para que se vaya metiendo en el asunto. Entonces, con calma le quiero decir, de pronto, si estoy diciendo esto, que al no hacer las cosas a medias y se vaya a sentir de pronto un poco como que, estoy fallando. No, Yahweh usted le da la oportunidad, y sencillamente Yahweh le va amoldando a usted el tiempo, la forma, el día para celebrar la fiesta con calmita, pero no se vaya a ofuscar. Que Yahweh, recuerde que la obra es de Yahweh, y la obra no es suya y tampoco es mía. La obra es meramente de Yahweh. Somos simplemente ovejas del prado del buen pastor, que se llama Yahshua HaMashiach, y somos hijos del Padre que está en los Shamaim, cuyo nombre es Yahweh Sebaot. Entonces, bien, ahora vamos a lo que dice el Naví, el profeta Yeshayá, Isaías, como él enseña allá en Yeshayá 66, 22, 23.
Porque él dice allá en las Sagradas Escrituras, en esa porción, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahweh, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que el de Rosh Hodesh, en Rosh Hodesh, es decir, de comienzo de mes a comienzo de mes, y de Shabbat en Shabbat, es decir, de día de reposo y día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh. Y en este paso que incluso, si usted se da cuenta, es parte de nuestra celebración de Shabbat y que incluye la recordación que Israel debe enseñar a las naciones a guardar el Shabbat, pero que hay con Rosh Kodesh como tal. Bueno, si la observancia de Rosh Kodesh no está en Vallecra, es decir, en Levíticos 23, porque dice Yeshaya, es decir, Isaías, Rosh Kodesh será puesto a la par de Shabbat en el tiempo milenial. Bueno, como un día, dice la Escritura, en que la humanidad entera se postrará delante de Yahweh. Bueno, si el reino de Mashiach Yahshua ya estuviera establecido en todo el mundo, ¿qué día se utilizaría para que toda la humanidad adorara y rindiera culto a Yahweh? Pues sencillamente va a ser Rosh Kodesh y Shabbat. Pero muy curioso que allí que en la Torah no exista nada relativo a que el día de Rosh Kodesh, es decir, de inicio de mes, tenga una importancia igual o similar a la del Shabbat. Y sin embargo, Yeshaya, Isaías, que en el contexto habla de la voluntad de Yahweh para los días del reino y manifiesta que en el corazón del eterno Yahweh está Rosh Kodesh y tendrá precisamente ese nivel de importancia. Y lo que hoy observamos y nos reunimos para adorar y presentamos una ofrenda y tocamos el shofar en Rosh Kodesh, estamos ya dentro de una porción del reino. Estamos realizando ya aquí una actividad profética de la cual Yeshaya, el profeta Isaías, habló ya más o menos habló para unos casi unos 2000 años, más o menos, para unos 2000 años. Aquí vemos que sencillamente ahí ya bueno quiere meter en ese tiempo, ¿sí? Y celebrando ya esta fiesta de Yahweh. Aquí lo que nos quedaría como tal es tener en cuenta de que si el hombre como tal está atendiendo, si está dedicado a atender los asuntos de Yahweh, tiene que estar en las cosas de Yahweh. Y por lo tanto, en el momento que entendemos que la parte que todavía nos falta cumplir es realizar un reposo completo, que el venidero, así como lo hacemos en Shabbat, parece que en el corazón de Yahweh está que veamos y honremos a Rosh Kodesh, así como lo hacemos en Shabbat. Y vamos a recordar algo, como nos dice Yahweh, recordemos las cosas ocultas son de Yahweh, pero las reveladas son para nosotros, y que es gloria del príncipe o del rey investigar el asunto que está encubierto por el Eterno. Si usted mira ya en Yeshezkel, en Ezequiel, que él profetiza acerca del santuario milenial, como está en Yeshezkel, allá en Ezequiel 46, Ezequiel 1:3, como nos le enseña, y así dice Yahweh el Elohe, la puerta del atrio interior que mira al oriente está cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de Shabbat. También se abrirá el día de Rosh Kodesh, y el príncipe ahí entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de shalom, de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Y el pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante de Yahweh Sebaot y los días de Shabbat y en el Rosh Kodesh. Qué bonito esto que Yahweh nos enseña. Entonces, aquí el pasuk como tal dice que los únicos 2 días que este templo estará abierto para que el príncipe Yahshua Mashiach
entre y salga, y para que el pueblo se postre y adore a Yahweh Sebaot, no a Yahshua, tengan eso muy claro, es a Yahweh el Padre, será en Rosh Kodesh y Shabbat, y encajando perfectamente ahí con el pasuk de Yeshaya, de Isaías 66, que ya nosotros vimos anteriormente. Con todo esto, las preguntas que nos surgen son que ¿qué nivel tiene el Rosh Kodesh? ¿Cómo debemos guardar y observar ese día? Pues obviamente eh, eh, no podemos tratar a este día, a este Yom, como cualquier día de labor, aunque no está legislado en la Torah de Moshe de manera directa que se diga. Y allí se añadió más tarde y Yahweh fue añadiendo leyes a su pueblo en conformidad a sus necesidades. Y la revelación profética nos dice que este día sí tiene una importancia muy superior a la que nosotros pensábamos, al punto de que Yahweh desea de acá que en el tiempo milenial quede totalmente a nivel de Shabbat. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de este video y continuaremos posteriormente. Shalom, shalom.